¿Cómo nos gusta recordar a los centrales de antes? La entrevista que tenemos por delante será rápida y contundente, como el invitado que nos acompaña. Uno de los mejores centrales nacionales que vivió tardes de gloria en aquel histórico Tenerife. Una gran entrevista en la que merece la pena sentarse, abrir bien los oídos y ponerse nostálgico, porque lo que se viene por delante merece la pena. ¿Nos acompañáis? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que esto empieza ya! ¡Bienvenidos al Bigote de Abadía! Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Pues nada, ya estamos otra semana más en el Bigote de Abadía y entre tanta ola de calor, pues vamos a viajar a los años 90, especialmente a Tenerife, para conocer a uno de los centrales icónicos de aquellos años, que la verdad que yo creo que tiene muchas cosas que contarnos y que va a ser una entrevista por lo menos entretenida. Antonio Mata, bienvenido al Bigote de Abadía. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, pues todo bien aquí, sufriendo el calor, aguantando como podemos, pero bueno, tirando para adelante. Sí, así estamos toda España, sufriendo. Sí. Bueno, mal de muchos, ¿no? Que se suele decir. Sí, la verdad que Pero sí. bueno. Es lo que nos toca. En verano es lo que nos toca. Es lo que nos toca. Luego nos quejaremos del frío y luego el verano siguiente del calor y así continuamos. Peor que está haciendo la pretemporada ahora corriendo por ahí. Sí, peor, esto sí que peor. Pero bueno, oye, nada, lo primero de todo, muchas gracias por acudir, ¿vale? Que yo creo que va a ser hoy un programa especial, recordando especialmente aquel Tenerife de los años 90, pero bueno, habrá otras cosas de las que hablar. Así que mil gracias por acudir a la llamada y por poder tenerte aquí con nosotros, que la verdad que es un placer. Es un placer, hombre. Y fíjate, Antonio, qué curioso, que es grande España y hemos conseguido tener 2 entrevistados de Livenza. ¿Sí? Sí. A ver si adivinas quién es el otro, porque futbolistas de primera división de Livenza no tiene que haber muchos. De Paula, ¿de la Sociedad? No. Félix Carballo, ¿te suena de la Extremadura? Hola. ¿Se ha cortado? ¿Se ha cortado? Sí. ¿Me oyes ahora? Ahora sí. Vale. ¿Félix Carballo te suena de la Extremadura? Félix, sí, de Extremadura. Claro, Félix. También digo de Paula o Félix, iba a decir yo, pero... Sí, justo. Está Pues fíjate qué coincidencia, claro, que lo grande que es España, tenemos aquí a 2 extremeños de Livenza, así que mira, sí. cosas del directo, pero bueno. Sí, buen tipo. Hace ya mucho tiempo no lo veo, pero sí. Sí. Cuando antes solía ir más a Olivenza, ahora hace ya muchos años que no voy. Pero sí, lo conozco bastante y es muy buena persona. Sí, la verdad que nos lo pasamos en grande con él. Así que nada, y empezamos si quieres la entrevista, ¿vale? Lo que sí, la primera pregunta me la ha dejado César preparada para que te la haga, ¿vale? Y la pregunta es, tú, bueno, él te tiene mucha estima y piensa que eres o que has sido uno de los mejores centrales de Europa, que confundido no está, y nos preguntaba si alguna vez tuviste la posibilidad de ir a un equipo grande. Sí, tuve la oportunidad de irme a un equipo grande. El Real Madrid. Aquí, Sí. al Real Madrid. Sí, en la época que Valdano estuvo aquí y se llevó a Redondo ese año. Y yo cumplía contrato al año siguiente y me dijo que aguantara y que me la jugara. Y yo en este caso, pues, aguanté hasta el final, pero no, al final me quedé en el Tenerife. El proyecto que me presentaron era bueno y bueno, estaba en la tierra muy cómodo y con la gente también muy identificada. Y de verdad que tuve la oportunidad de haberme ido, pero al final me quedé. Firmé 4 años más. Bueno, Sí, pues esa bien, ¿no? es la verdad. Sí. Sí. Oye, pues vaya. Bueno, ya solamente que entiendo que se interesa el Real Madrid por ti, tiene que ser un orgullo tremendo, claro. Sí, hombre, Jorge Valdano me conocía bastante, ¿no? Los 2 años que estuvo en el Tenerife, sabía, yo en aquel tiempo, antes de que viniera Valdano, jugaba de medio centro, acompañando un poco a Redondo, pero él cuando llegó, pues me acomodó de central libre junto a César Gómez y fue cuando más disfruté y hombre, yo en el Málaga ya jugaba de central, ¿no? Pero el Tenerife me compró como medio centro y al final terminé jugando en mi puesto, que era de central. Sí, perfecto. Pues mira, oye, una cosa que no sabíamos ya la acabamos de descubrir. Así que Sí. nada, vamos a ver cómo está el equipo y empezamos. David, ¿qué tal llevas el calor? Bueno, pues hoy un poco mejor, pero estos días atrás ha hecho demasiado calor. Y bueno, ya parece que pasa un poco esta ola, así que bueno, pues, pero estos días atrás mal, ¿eh? La verdad que mal. Demasiado calor para lo Bueno, que me gusta a mí.
Bueno, por ahí en Tenerife estás bien, ¿no? Aquí sin el Heliodoro Rodríguez López está perfectamente. Pero bueno, Pablo, ¿tú qué tal lo llevas? Bueno, yo bien. Al haber vivido en Barcelona y en Madrid unos cuantos años, pues esto pecata minuta. Sí, está claro, está claro. Y Ángel, ¿por dónde nos andas tú? Que no estás aquí con nosotros. Ya, bueno, encantado de volver aquí a las entrevistas y muy bien todo. Y el calor, pues como Pablo, comparado con Barcelona, esto está fresquito. Voy a ver si me abrigo un poquito. Perfecto, Ángel. Pues nada, empiezas tú con el principio de Antonio Mata, ¿verdad? Correcto, Guti. Pues Mira, venga, vamos. Antonio, yo te quería preguntar por tus inicios en el fútbol y tu debut, que se dio en el Club Deportivo Málaga. Ya siento que es cuando estaba en segunda división. Y es que fue debutar y devolver al equipo a primera, ¿verdad? Sí, fue el año de Kubala, el año del ascenso. Yo debuté gracias a que el Málaga, 5 partidos antes, ya estaba ascendido. Y Juanito, Esteban, toda esta gente de Clemente, Ruiz del Atlético de Madrid, había muchos jugadores importantes en aquel tiempo. Hablaron con Kubala para algunos jugadores que tenían en cantera el malagueño, lo subieran, ya que el equipo ya estaba subido, ¿no? Entonces hubo un par de jugadores que subimos ese año, la última recta de la temporada, y tuve la suerte fui el afortunado, ¿no? Y de verdad que muy bien. Fue fantástico jugar con jugadores como Esteban, como Juanito, que para mí fueron muy importantes en aquel momento, ¿no? Pero si no me equivoco, Antonio, jugaste 20 partidos, ¿no? Que no fue solo cosa de final de temporada, tuviste importancia. Sí, sí, pero bueno, fui ascendiendo poquito a poco, ¿no? Jugaba con el malagueño, jugaba con el Málaga, pero bueno, gracias a lo que te digo, ¿no? Prácticamente hicieron un equipo muy bueno para subir ese año y tuve la fortuna de jugar bastantes partidos, ¿no? Pero la clave fue que el equipo empezó muy bien y se mantuvo durante los últimos partidos ahí arriba, y entonces hubo mucha suerte para muchos jugadores que estaban en aquel momento en el malagueño y que tuvimos la opción de subir, ¿no? Y eso fue muy importante, y gracias a los que te he nombrado, ¿no? A Esteban y a Juanito, que hablaron con Kubala Uh-huh. porque veían jugadores que todavía podían despuntar también, ¿no? Yo quería recordar contigo, Antonio, cómo fue tu traspaso al Tenerife, porque creo que por aquel entonces el Málaga pasaba una situación complicada, había varias denuncias de jugadores ante la AFE y Sí, gracias a tu traspaso se pudo salvar administrativamente del descenso a Segunda División B. ¿Cómo viste tú aquel traspaso? sí, desafortunadamente fue así, ¿no? El Málaga tenía problemas económicos, había una denuncia de la AFE de varios jugadores que si no pagaban, pues el Málaga descendía y desaparecía, ¿no? Yo tenía una opción de haberme ido al Sevilla antes que al Tenerife, porque Luis Cuerva, habíamos contactado con Luis Cuerva a través de representante, y lo tenía todo prácticamente hecho. Lo único que el problema de Cuerva es que no presentó el dinero en aquel momento, y llegó el Tenerife y pues allá Santiago Llorente y Javier Pérez pues presentaron, parece que fueron 85 millones de pesetas en aquel tiempo, y bueno, me fui al final al Tenerife. Y yo lo tenía prácticamente hecho todo ya con el Sevilla, había hecho precontrato y eso con el Sevilla, pero al final se rompió las negociaciones y me fui al Tenerife. Y bueno, fue fantástico, ¿no? Al final. Y empezó con tu llegada además la época gloriosa del Tenerife y bueno, pues empezando con aquellas ligas que le arrebatáis al Madrid y demás, que creo que sobre Valdano Ángel le quería hacerte alguna pregunta, ¿no, Ángel? Correcto. Yo quería saber, Antonio, ¿cómo os metía Valdano en estas ligas de Tenerife? Como todos sabemos que tiene muy buena, se expresa muy bien y demás, ¿cómo os motivaba? ¿Qué os decía para...? Y las charlas de Valdano eran motivantes, pero demasiado. El tío, y como tú dices, tiene un don de palabra. Sí, sí, de verdad que nos enchufaba a todos, nos valoraban mucho a todos. Está claro que él vino a un equipo bueno, ¿no? Creo que
Anteriormente estaba otro entrenador y cuando él llegó, pues nos conectó a todos, uno por uno, con todos los jugadores y empezó a motivarnos, empezó a hablar de lo buenos que éramos, de que cómo podíamos estar ahí con el equipo que teníamos, no sé cuánto, que había que creérselo mucho más. Y bueno, y las charlas que daban, pues te daban ese plus para luego jugar a ese nivel, ¿no? Y así fue. Fue que estuvimos 2 años jugando a un nivel con Valdano impresionante, ¿no? Para mí yo creo que uno de los mejores equipos de aquel momento era el Tenerife, sobre todo por el fútbol que hacía, ¿no? Y la forma de jugar que tenía. Entonces, además de una charla grupal, a cada uno por separado le motivaba a su manera. Sí, cuando llegó, sí, las primeras 2 o 3 semanas era hablar uno por uno, hablar lo que quería, lo que él pensaba, lo que decía de cada jugador, de que lo que te he dicho antes, que teníamos un equipazo, que los jugadores no estábamos rindiendo como realmente teníamos que rendir y nos enchufó. Yo creo que nos dio a entender de que todos juntos con el equipo que teníamos podíamos hacer cosas importantes y así fue, ¿no? Yo creo que la clave fue la motivación en aquel momento de que Valdano, con esa labia que tiene, pues nos llevó a creer de que nosotros éramos muy buenos. Y así fue. Pues, mira, Antonio, yo me acuerdo cuando hablamos con César Gómez, que nos contó una anécdota con Valdano, que jugaban contra el Sevilla de Maradona, y que le dijo que iba a tirar un caño. Le dijo, bueno, pues si tú crees que puedes, pues se le tira. Y se le tiró. ¿Contigo Bueno, tienes alguna anécdota así con...? de Valdano con los caños eran mortales. Aquí el que hacía un caño a uno le pegábamos un taco de collejas y encima se quedaba como 2 horas más en el rondo. María tenía mucho valor, ¿eh? Como buen argentino, tirar un cañito o tal. Lo malo que, claro, en la posición de César, tirar un cañito ahí como no la colases, nos jugábamos solitos. Pero bueno, pero está claro de que esa rivalidad en aquel tiempo de Sevilla con Valdano, con Bilardo y compañía, con Simeona y todo lo que tenía el Sevilla en aquel tiempo, pues era algo que al final del partido se notaba, ¿no? Como sufrían. Y oye, Antonio, relacionando un poco las famosas ligas de Tenerife, que ya le hemos preguntado a César y también tuvimos la suerte de preguntarle a Quique Estebarán, ¿recuerdas algo que os dijese Jorge antes de esos 2 partidos, algo especial o algo reseñable? Bueno, de hecho que la charla era muy, no, hombre, me está agradecimos de que él era muy blanco, ¿no? Hombre, pero él también pensaba de que el Tenerife, el club que le estaba pagando en aquel momento y que él por delante era del Tenerife y quería que ganase el Tenerife a toda costa, ¿no? Pero yo creo que para él fue un subidón ganar al equipo y sobre todo las 2 últimas jornadas, ¿no? El primer año no nos jugábamos nada, pero el segundo año sí nos jugábamos a estar en la UEFA, ¿no? Y bueno, las pruebas las tienes que nada más que ver cuando metimos los goles, cómo los festejaba, ¿no? Cómo salía del banquillo y cómo festejaba los goles. Como si no hubiera estado nunca en el Real Madrid. Sí. Y dijo un día de que todo lo que le quitó al Real Madrid se lo devolvería con creces, ¿no? Y bueno, a los años siguientes pues estuvo allí, creo que ganó una liga, ganó algo más y bueno, y luego ya se hizo muy blanco. ya se le nota. Te iba a preguntar, y durante esta época dorada del Tenerife, en la que pasa pues casi por luchar por no descender a jugar 2 veces competición europea, la primera de ellas, bueno, pues os estrenáis contra la USR, Olympiacos, que les elimináis y caéis contra la Juve, creo, en octavos. Pero sobre todo quería recordar contigo por la importancia que tiene y sobre todo tu nombre propio en un gol histórico para el Tenerife y retrotraernos hasta el 18 de marzo del 97. Cuéntanos, ¿qué pasó este día y cómo lo viviste? Bueno, pues imagínate, para mí el gol más importante de mi carrera y para el club también, ¿no? Ahí está. Sí, hombre, fue para mí, sobre todo porque nosotros teníamos toda la cabeza en el sentido de que podíamos pasar, ¿no? Que con el equipo que teníamos
íbamos al Brøndby pensando de que allí en el partido de casa tuvimos muy mala suerte, porque podíamos haber metido algún gol más, y fuimos allí convencidos de que podíamos pasar. Llegamos hasta la prórroga y una falta al borde del área, pues muchas faltas que habíamos enseñado en los entrenamientos con Chano, con Joka y algunas veces de tirarla por fuera, pues se nos dio. Estaba yo en mi posición, fui corriendo a coger la pelota y dije, esta la tiro yo, no hay otra opción. Y bueno, en aquel momento pues me contaba también Cristóbal Amador, que es mi suegro, que era el delegado del equipo en aquel tiempo, que tenía prácticamente hecho ya todo para las penaltis, ¿no? Tenía los nombres puestos, la libreta y no sé cuánto. Y bueno, una vez que cogí la pelota y la puse en posición, dice que Cristóbal que paró todo, que no dejó de apuntar nada. Y bueno, tuve la fortuna de meter ese gol, que fue para mí fue un privilegio, ¿no? Haber anotado ese gol, ¿no? Sobre todo en las circunstancias que estaba el equipo y que podíamos haber conseguido aquel año. Creo que teníamos que haber sido campeones aquel año con el Schalke, ¿no? Podíamos haber Os eliminado quedasteis al muy Schalke. cerca. Os quedasteis muy Sí, cerca, porque la cerca. verdad que lo tuvisteis. Yo creo que fue el año que más, al final, después una vez que nos eliminó el Schalke 04, cuando ves las partidas, ves cómo pasó todo, creo que nosotros aquel año teníamos que haber ganado la Copa de la UEFA, porque para mí fuimos el equipo que más mejor fútbol hizo, con diferencia. Pero bueno, al final el seno no se nos dio, pero hombre, ahí está la historia del Tenerife, ¿no? Ojalá algún día se pueda conseguir muchas más cosas o volver a donde estábamos en aquel tiempo, pero ahí está todavía, ¿no? Un recuerdo que todos los años me siguen llamando y me siguen recordando aquel gol, ¿no? Y para mí, lo que te digo, es un orgullo formar parte de esa historia del Tenerife, ¿no? Es el gol más, para mí, el gol más importante de la historia del Tenerife. Y bueno, pues tú eres el autor. Así que. Y te iba a preguntar también, oye, ¿qué pasó con las espinilleras antes de aquel partido? Joder, una locura. Sí, aquello fue una anécdota que al final estuvimos a punto de no jugar el partido. Parece que Figueroa se le había olvidado, o Vicente se le había olvidado la espinillera en el hotel, y buscándola por todos lados, no sé cuánto, no sé qué. Bueno, estuvimos a punto. Los árbitros en aquel tiempo pues no nos daban más tiempo para tal, pero al parecer al final que fueron corriendo a buscarlo en un taxi, corriendo, cargar las espinilleras, y bueno, llegaron a tiempo lo justo para. En el calentamiento no la teníamos, pero en el partido, antes de empezar, pues ya las teníamos. Gracias a Dios. Sí, estuvo movidito el rato aquel. Por eso digo que al final aparecieron y dijeron, contra, algo tiene que pasar. Sí, una buena anécdota esa. Mira, Antonio, yo también te quería preguntar, de todos los años que has estado jugando de defensa, líbero, bueno, en los puestos de la zaga de una defensa, te has tenido que enfrentar a muchos delanteros y muy buenos. ¿Me podrías decir uno que más te haya impresionado o que más complicado te lo haya puesto? Sí, bueno, no lo ha puesto. Y si a César te lo dice, Ronaldo, el gordo. Está clarísimo que el mejor delantero con diferencia a todos, ¿no? Mira que en aquel tiempo estaba Suker, Romario, Stoico, había muchos jugadores buenos. Pero el que marcaba las diferencias era Ronaldo. Pero con mucha diferencia. Menos más que teníamos a César Gómez, que yo lo echaba primero. Y bueno, pero cuando empezaba a arrancar y a hacer esas cintas y esas bicicletas que hacía, pues con esa potencia era increíble, era impresionante haber jugado contra ese jugador. Yo creo que yo se lo digo a mis hijos, ¿no? Que si hubiera jugado Ronaldo en este tiempo hubiera sido alucinante. Pero era un jugador de estos tiempos, ¿no? Con esa potencia, esa velocidad y esa calidad que tenía, cómo se iba. Era un jugador de los tiempos que estamos ahora, ¿no? Con una velocidad y una diferencia abismal, ¿no? Para mí es el mejor. En aquel tiempo que yo jugaba, para mí era el mejor. No puedo poner a otro. Era un adelantado en su tiempo. Nos contó además César Gómez una jugada. Con esa potencia, esa velocidad,
No me extraña que se rompiera, al final se rompían los cruzados como se rompían, si es que esa potencia, sobre todo antes los campos y los tacos de antes no eran los tacos de hoy en día. Los tacos de antes se clavaban bien y en esos giros se jodió un par de veces, pobrecito. En este tiempo a lo mejor no se hubiera hecho tanto daño. Los tacos de hoy en día son mucho mejores, está mucho mejor preparado todo. Entonces, las lesiones que a él le fastidiaron mucho, que yo creo que fueron 2 o 3 rodillas, creo que le quitaron mucho, pero está claro que era un jugador alucinante. Sí, nos contó una jugada en concreto, no sé si fue en el Camp Nou, dice César Gómez, yo creo que ese día tuvisteis bastante trabajo los dos, pasó Guardiola, dio un pase en largo y cuando César Gómez quiso correr o empezar a correr, le dice que le pasó como un obús Ronaldo a su lado y dice, y nos dijo César Gómez, menos mal que estaba Antonio Mata y salió rápidamente al cruce. Cruce, sí. Yo tenía, bueno, en aquel tiempo no es como ahora, que juegan los dos centrales muy en línea, jugábamos los centrales jugaban mal como marcador y yo cerraba un poco y hacía cobertura, ¿no? Y tuve la suerte, ¿no? Es lo que te digo, que tenías que estar muy rápido. Pero él los dejaba más o menos tocados casi todo. Para mí era mucho más. Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Jugar con César, él me hizo bueno a mí, y aunque yo también le hice bueno a él, ¿no? Y yo creo que disfrutamos mucho en aquellos tiempos y para mí, yo creo, soy el compañero que más he disfrutado porque él sabía dónde estaba, sabía lo que iba a hacer, ya con los ojos cerrados, ¿no? Y él también sabía de que yo siempre estaba detrás en cualquier momento para cualquier ayuda, ¿no? Yo creo que la más ayuda así fue, como tú dices, el partido con Ronaldo, que es el que más marcaba diferencia. Porque lo he visto con Zucker, con Romario, no era esa diferencia. Porque es verdad que marcarlo hombre a hombre como marcaba César a Ronaldo era muy difícil, muy difícil. Pero bueno, siempre se destacaba por lo buen marcador que era César, ¿no? Ya ves, tenerle enfrente, bueno, vaya aventura que vivisteis y qué bien lo hacéis, Antonio, la verdad. Sí. Oye, hasta aquí la parte de la entrevista, ¿vale? Ahora nada, vamos con 4 jueguecillos que yo creo que te van a gustar bastante. El primero te lo va a contar Pablo, ¿vale? Mira, Antonio, esto es un juego que consiste en que yo te digo una serie de nombres propios y tú me los tienes que intentar definir, si puedes, con una palabra. Vale. ¿Vale? A ver. A ver si estoy rápido. Que es muy tarde ya. Empezamos. Juan Malillo. Juan Melillo. Muy listo. Vale. Jokanovic. Clase. César Gómez. César Gómez. Letal. Vale. Fernando Redondo. Crack. Un crack. Macanaki. Macanaki. Joder. Macanaki. No sé qué te podría decir de Macanaki. Joder. Puedes decir crack y lo ponemos entre comillas. Sí, también, puede ser también. Perfecto. Juan L. Juan L. Juan L. Una lástima. Vale. Y por último, y el más difícil, Antonio Mata. Joder. Humildad. Perfecto. Vale, te quería preguntar, antes nos comentaste que jugaste en el mediocampo junto con Redondo. Entiendo que tú harías más labores de contención. ¿Cómo era jugar con alguien como Redondo en el mediocampo? Bueno, yo cuando llegué a Tenerife y no conocía a Fernando Redondo, a mí me sorprendió, ¿no? Me sorprendió cómo era, ¿no? Como yo decía, este futbolista, ¿cómo puede estar aquí? Este futbolista, ¿de dónde ha venido, no? Era un superclase, tío preparadísimo, técnicamente buenísimo, usaba las manos y cogía espacio y cogía metros y era bueno en todo. Defendía bien, atacaba bien, distribuía muy bien, muy inteligente. Para mí, uno de los mejores compañeros que he tenido con diferencia en mi carrera. Está claro. Sí. Uh-huh. Pude haber ido con él al Madrid, pero después y yo me quedé. Pero sí, verdad. Tuve la suerte de jugar con él, pero yo jugaba más de estopa, ¿no? Más de como
de libre, pero por detrás, haciéndole cobertura, cuando él subía, cuando atacaba, pues para coger zona y eso, ¿no? Pero bueno, cuando él estaba, pues todo balón pasaba por él, y bueno, una calidad extrema y también un jugador en aquel tiempo impresionante, ¿no? Para aquel tiempo. A mí me encantaba. Creo que es lo que te digo, para mí el mejor con diferencia que como compañero, ¿no? Me encantaba como jugador. Muy bien. Luego también has dicho Juan Malillo, listo. ¿Era tan bueno Juan Malillo como entrenador? Porque luego, pues bueno, parece ser que personalmente no le fue tan bien en muchos equipos, pero sí que está muy bien valorado por todos los que por todos los jugadores que han sido entrenados por él. ¿Cómo era Juan Malillo? Hombre, lo tiene Guardiola de segundo, será por algo, ¿no? Eso es. Sí, muy bueno, pero claro, hay que dejarlo trabajar, ¿no? A los entrenadores hay que dejarlo trabajar. También es importante. Yo creo que el año de Lillo, yo no sé si aquel año hubo muchos cambios de entrenadores, ¿no? Y creo que no se le daba, porque también tuvimos a Víctor Fernández, ¿no? Víctor Fernández me pareció también muy buen entrenador, pero tampoco se le dejó trabajar, ¿no? Yo creo que la clave es dejar trabajar a los entrenadores y creo que Lillo y Víctor Fernández no tuvieron esa oportunidad de poder trabajar y darle tiempo, ¿no? Desgraciadamente los resultados también influyen mucho, ¿no? Pero está claro de que a mí me encantó porque encima tenía muchas cosas de Valdano, muchas cosas del fútbol que a mí me gustaba en aquel momento, ¿no? Que era jugar fútbol de atrás, de mucho toque, a lo que él tenía mucho más argumentos que podía tener Valdano, ¿eh? Para que veas. Tenía mucho más argumentos, ¿sabes? Las cosas se hacían por algo y te lo explicaba y por esto, y por esto, y por esto, para sacar el rendimiento a esto y esto. El tío para mí, encima yo tengo muy buen, de vez en cuando hablamos y eso, y de verdad que yo lo dije, ¿no? Lo he dicho muchas veces y he hablado con muchos compañeros que es uno de los grandes entrenadores que he tenido y que no tuve tanto tiempo para poder disfrutarlo, ¿no? Porque a Valdano y bueno, Jules Heiken también te puedo decir, ¿no? Yo con Jules Heiken, para mí también uno de los mejores, ¿no? Ya no por el argumento, como podía ser Lillo, ¿no? Pero por la forma de trabajar que tenía, como buen alemán, cómo cambió todo lo que era el tema del club, de la forma de viajar, la forma de los campos, cómo se entrenaba y todo eso. También era un adelantado, Jules Heiken, a aquellos tiempos. Pero, hombre, y yo, muy bueno. Está claro que si sigue entrenando y sigue estando ahí con Guardiola, es por motivo. Y encima le das tiempo para demostrártelo, como supongo que se lo habrá dado Guardiola. Y si lleva ya un par de años con él, será por eso, ¿no? Que es bastante bueno. Y luego hablamos de otro crack que le pusimos entre comillas, una persona singular llamada Makanaki, hizo un gran mundial con Camerún en el 90 y le fichó el Málaga. Sí. Hay ciertas leyendas de que era un tío, pues bueno, pues que tenía un estilo de vida nocturna pues poco deseable para un profesional, pues una persona muy singular, que parece ser que con los años en Málaga el hacerse un porrito se le llamaba hacerse un Makanaki. ¿Qué nos puedes contar de Makanaki? ¿Cómo era ese personaje? Sí, era introvertido, era un tío que sí, entrenaba a su rato, pero a él le gustaba más lo otro, ¿no? Por eso es medio crack. Y verdad que es una lástima. Jugadores que a veces no tienen, no sé, se toman el fútbol de una forma totalmente diferente a lo que es un profesional, ¿no? Pero fue una lástima, porque te digo, yo tuve la suerte de jugar unos cuantos años con él. Pero podía haber sido muy bueno. Pero al final o tienes que ser muy profesional para ser muy bueno. Y él fuera del campo se perdía, desgraciadamente, y eso no. Luego llegaba a entrenar y, bueno, entrenaba bien, a veces entrenaba mal, pero eso te lo da también el salir de noche y todo eso, ¿no? Depende también del humor que tengas. Pero también era buena, y era buena persona, era con los compañeros y eso, era un muy buen tipo también. No era mala gente, era muy buena gente. Pero claro, se perdía. Clarísimo que él decía que no es como los profesionales, ¿no? Que los profesionales durante el tiempo que estamos jugando
pensamos en cuidarnos, pensamos en estar bien físicamente, en lo más descansado posible para poder rendir lo máximo posible. Él no, él decía que el fútbol era una parte de su vida, pero que el otro también, ¿no? Y entonces, al final, pues, 50-50 no llegas a ser el crack de, puede ser Fernando Redondo en este caso. Uh-huh. Fíjate, no sé si te esperabas que en esta entrevista te fuésemos a preguntar por Macanaki, la verdad. Pero bueno. No, de verdad. Pero bueno, para David. Me pilla un poco ahí. No, y lo de Juanel igual, a Juanel una lástima, ¿no? Es un jugador espectacular. Malo que luego el pobre ha tenido su momento complicado, ¿no? Pero también era muy bueno. Juanel era muy bueno también. Es una lástima, por eso digo una lástima por todo lo que le ha pasado, por todo lo que está viviendo, ¿no? Y eso. Pero fueron casos diferentes, ¿no? Sí, hombre, totalmente. No, sí, está claro. Él no, encima él rindió muy bien en el Tenerife, Sí. Él hacía partidos impresionantes, Juan, él era un espectáculo verlo jugar y verlo. Y luego entrenaba bien también. Lo para lo que tenía es su momento rebelde. Sí. Bueno. Sí, pero bueno, pero es una lástima. A mí yo lo digo diciendo que él podía haber llegado también muy lejos. Podía haber llegado, sí. Pero así es la vida. Bueno, así son las cosas. David, el siguiente es tuyo, ¿verdad? Sí. Bueno, Antonio, este juego consiste en una serie de preguntas cortas para conocer un poquito mejor los entresijos del vestuario. Así que nada, vamos allá. Un apodo por el que te conociesen tus compañeros. Bueno, a mí un apodo en el Málaga era el Porra. Bueno, era por una tontería, pero bueno, era porque me vio Pedrito Jaro, me llamaba el Porra. Y en el Tenerife, no sé, no sé si no me acuerdo de si me tenía algún apodo. En el Málaga sí sé que era el Porra. Si no le pregunta a Pedro Jaro, verá, no te lo va a decir. Si algún día hablas con él. Te iba a preguntar por el compañero que más te sorprendió en los entrenamientos, pero bueno, creo que Fernando Redondo tiene muchas papeletas. Entonces te voy a preguntar, ¿cuál es el compañero con el que mejor os lo pasabais en los carnavales de Santa Cruz? Yo no era muy carnavalero, ¿eh? De verdad que no. No era muy de salir en carnavales. No, de verdad que no me disfrazaba, no tenía compañeros que, bueno, en aquel tiempo, verdad que me llevaba muy bien con Chano, con Julio Llorente, ¿no? Que eran los que más tiempo pasaban con ellos, ¿no? Pero no, nosotros teníamos la mala suerte de que en carnavales siempre nos quitaban del medio, siempre. Y ese era el partido que siempre perdíamos, ¿eh? Aunque nos concentraran en la península, nos concentraran en cualquier sitio. El día que tocaba en casa jugar en carnavales, yo no sé por lo que el ambiente o por lo que había, perdíamos. Pero sí, pero de los que más tenía más de trato y eso era Chanito del Betis y con Julio Llorente. Eran los que más así salíamos. Muy bien. La mayor bronca que recuerdas en el vestuario, en un vestuario. La mayor bronca para mí me la hizo Cantatore. En una Copa del Rey con la expulsión me expulsaron y entré en el descanso, entré de suplente. Me dijo que cubriera a Robaina y 2 entradas que hice Robaina me echaron rapidísimo. Y bueno, me echó una bronca, bueno, de cojones. Ese fue el peor momento de mi carrera con Cantatore. Fue el que más me abroncó, bueno, el único que yo no me acuerdo de haber algún entrenador que me haya regañado nunca, ¿no? Pero ese fue Cantatore y fue un partido de Copa que fuimos eliminados y él me echó a mí la culpa de ese partido por haber sido expulsado, ¿no? Bueno. Una camiseta de un rival que guardes con especial cariño. Hombre, tengo uno que se llama Fernando Hierro, que fue compañero mío en el malagueño, que no se quedó el Málaga con él, se fue con Manolo Hierro al Valladolid y tuvo la suerte de jugar en el Real Madrid a un nivel impresionante, ¿no? Y es una de las que guardo con mucho cariño porque es un buen tipo. Y yo cuando nos vemos, pues parece que nos vimos ayer, ¿no? Es muy buena gente.
Y por último, una anécdota con un árbitro, ya sea para bien o para mal, alguna que te venga así a la mente. Bueno, tuve una con Martín Navarrete, que era malagueño también. Sí, pero bueno, pues siempre, ¿no? Siempre alguna protesta y eso, no sé cuánto, pero no, tampoco he sido no me he llevado muy mal con los árbitros. Yo no soy de los que se meten con los árbitros, ¿no? Pero bueno, alguna tontería siempre me ha dicho, se ha metido con malagueño, dale, no sé cuánto, ¿no? Pero bueno, pero no en plan bien, no en plan puteo. Pablo, ¿te gustaría tener esa camiseta? Entiendo, ¿no? Me cago en la mar, es mi ídolo. Yo que he jugado de defensa, pues imagínate, para mí la leyenda ha sido Fernando Hierro. Pues envidia y de la mala, además, que tengo a Antonio Mala. Bueno, te la vendo. No, de verdad que sí, muy buen jugador. Se hizo un muy buen jugador. Y mira que si tú lo vieras en el malagueño, era muy delgadito, muy poca cosa. Cuando llegó con 17 años. Y mira, el malagueño lo descartó. Decía que no, mira, para que vean, el fútbol a veces es increíble. Mira, él no se vino abajo, fue a Valladolid, tuvo la suerte de que Cantador estaba en aquel tiempo en el Valladolid, hacían partidos amistosos los jueves en Valladolid contra el filial, y Cantador le gustó y lo subieron y poquito a poco lo fueron subiendo y bueno, en aquel tiempo pegaba tela marinera, pero luego ya en el Real Madrid se juntó con gente muy buena, de la Quinta del Buitre y compañía, con todo lo que ha jugado, y bueno, se hizo muy buena y está claro que iba a ser muy, muy buen jugador y no hay que hablar de Fernando, ya lo sabemos, ¿no? Como lo que ha sido, ¿no? No solo en el Real Madrid, sino en la selección española también. Sí. Para que vean. Es increíble a veces el fútbol, cómo puede cambiar. Por eso hay que seguir teniendo ilusión, sobre todo cuando eres joven, ¿no? Mira, tuve la suerte de Setién, que es de allí de Santander, con 27 años llegó a debutar en primera división. Mira si tuvo constancia y muy tarde, porque casi siempre antes era 19, 20 años, 21 años, si no debutabas ya era un jugador ya para jugar por ahí, si no, o dejarlo, ¿no? Y mira, Fernando y eso pues tuvo la suerte de seguir trabajando y bueno, y también que Manolo se lo lleva a Valladolid, ¿no? Si no, pues no hubiera llegado. Tal cual. Bueno, Sí. Ángel, tiras tú ahora, ¿no? Correcto. Mira, yo ahora te voy a pedir que le echemos un poquitín de imaginación y que visualices a Lewandowski, que le acaba de fichar el Barça, a Benzema y bueno, y a Ronaldo el gordo, el de verdad, y que te tienes que enfrentar a ellos. Pues a ver, vamos a formar una defensa de 5 con excompañeros tuyos, ¿vale? Estás tú ahí de central, ¿y a quién ponemos por la derecha? Bueno, pues vamos a poner por la derecha a Julio Llorente. Estamos hablando de 3 centrales, ¿no? 3 centrales y 2 laterales, ¿no? Eso es, vamos a jugar con 3 centrales, uno eres tú y 2 laterales. Vale. Yo juego de central libre, juega César Gómez por la izquierda y Julio Llorente por la derecha. Meto a Carlos Aguilera por la derecha, desde lateral derecho, y por la izquierda vamos a poner a Paqui. Fue compañero mío también en el Tenerife. Sí. Paqui. Era un fenómeno. Bueno, todo. Pues Ese por lo sería... menos esto pues les vais a dar. Oye, y dime, ¿y de portero quién miramos para atrás y quién nos da seguridad? Hombre, de portero, pues puede ser Agustín, como puede ser Manolo, como puede ser también, ¿cómo se llamaba también contra el portero? Teníamos nosotros también, que era, Ojeda, Marcelo Ojeda. Ojeda era un fenómeno. Sí. Vale. Sí. Oye, pues, ¿qué pensáis vosotros? ¿Meterían gol o se irían para casa enfadados? Hombre, le costaría. Yo creo que a casa no. Yo creo que. Julio Llorente y César Gómez son muy pesados, eso te lo digo de ti. Yo haciendo cobertura, le costaría, ¿eh? Ay, imagínate, sí. Y luego teníamos en banda que podríamos subir para arriba también, ¿eh? Calito Aguilera subía a la banda como se las pelaba. Sí. Y luego Paqui igual tenía mucho recorrido y defensivamente también, ellos metían también. Sí. Hombre, en la época estaba clarísimo que Benzema en este tiempo es de lo mejor que hay, ¿no? A mí de los jugadores que más me gustan en la posición de 9 o de 9 falso, ¿no? Que es como es Benzema, ¿no? Pero tiene una calidad impresionante. Y luego, hombre, todo lo que ha venido,
Lewandowski, ya si hubiera jugado ya Ronaldo el Gordo, pues imagínate, vaya delantera. Si hubiera jugado este tiempo Ronaldo el Gordo y no se hubiera lesionado como se lesionó, sería un espectáculo verlo. Imagínate Benzema y Cristiano Ronaldo el Gordo. Hubiera sido la repera. Vaya sido histórico. Pero bueno, Antonio, el último te lo cuento yo, ¿vale? Es simplemente una frase, a la frase le falta el final y el final me lo tienes que poner tú. ¿Vale? A los centrales de hoy en día les falta. Al mucho le faltan calidad. Al Antonio Mata de hace 30 años le diría que. Le diría que lástima no haber jugado en este tiempo. De mi época de futbolista, ¿cambiaría? ¿Cambiaría? Pues nada. No, yo me quedo con lo que había. Me quedo con lo que había. No tengo que cambiar nada. Vale. Mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido. Ha sido muy. La verdad que me lo he pasado muy bien. He disfrutado mucho. Me lo he pasado muy bien, ha sido muy ameno y de verdad que ha estado muy bien. Genial, nos alegramos. Y el exfutbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote de Abadía es. Me gustaría que fuera Chano, jugador del Tenerife, que fue jugador de. Y que es muy buena persona. Sí. Muy buen jugador también. He sido de los grandes jugadores, digamos, que podía haber jugado con la calidad que tenía. Histórico. Sí, además era de los. Y muy buena persona. Seguro que sí. De Al los final, tres la clave de todo el fútbol y del grupo aquel que hicimos fue que había muy buena gente. Y eso también al final te da muy buenos resultados. Hacer un grupo bueno con buenos entrenadores. Al final, tener una piña y sobre todo porque estábamos muy identificados con la isla, ¿no? Y eso fue también la clave, ¿no? De que en aquel tiempo toda la isla, toda la gente que rodeó el fútbol en aquel tiempo disfrutábamos de todo, ¿no? Fue un placer haber jugado. Más importante eso, ¿verdad? El estar unidos, el tener la cabeza donde la tienes que tener, el ser grupo que. La clave de éxito es eso, hacer una piña y que todos vayan a una y listo. Y luego encima es verdad que la afición también se volcó mucho con nosotros. Nos ayudó muchísimo a integrarnos, la gente no quería mucho, pero claro, todo es recíproco, ¿no? Si lo das todo por esa isla y juegas a ese nivel como jugamos nosotros, ojalá que la gente nos quiera y nos recuerde con cariño, ¿no? Como nos siguen recordando, ¿no? Normal. Si os recuerda con cariño es que algo bueno hicisteis, Antonio. Y eso está claro. Sí, claro. A mí me recuerda más con cariño allí en Tenerife que aquí en Málaga. Pero bueno. Allí en Tenerife voy, no veo aquí todavía, de vez en cuando encara las dos promociones que perdimos, una con el Cádiz y otra con el Español, pero bueno. Ya llovió bastante. Se coge un avión rápido para subir la autoestima y ya está. Pero bueno, y Antonio, pues nada, hasta aquí la entrevista, ¿vale? Ha sido un placer, ha sido una entrevista muy amena, muy divertida, la verdad que nos lo hemos pasado en grande. Mil gracias por. Igualmente, de verdad, ha sido un placer. Por acudir. Me lo pasamos. Vale, y nada, para lo que necesites, aquí está el Bigote de Abadía. Bueno, igualmente, ya sabéis dónde estoy, ¿vale? Perfecto, mil gracias, Antonio. Igualmente, un saludo para todos. Hasta otra. Chao. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Luego.